Buenas tardes, estimadas, estimados oyentes. Volvemos a reanudar la sesión. Me disculpo por el pequeño atraso. Vamos a retomar ese tiempo un poquito pasando las 13:30, de modo que ustedes no pierdan ningún elemento de la clase. Como les decía, estimado público, la Edad Media europea sobre todo de Europa Occidental, es un concepto inventado justamente en el Renacimiento que trata de mostrar el carácter provisional de todos los 1000 años de la Edad Media como encuadrado por una brillante antigüedad clásica y un igualmente brillante renacimiento, mostrando a la Edad Media como algo del oscurantismo, como algo atrasado, como algo de una dignidad ontológica inferior con respecto tanto a la antigüedad clásica como a la época moderna. El mismo término moderno, moderna, modernidad, que recién se empieza a usar en el siglo XVI, significa en el fondo actual. Moderno en el sentido primario, cuando se inventó esta palabra en el latín muy posterior, no es una palabra clásica. Esta palabra significa simplemente reciente, actual. Los pensadores, estimado público del Renacimiento, como ya les he indicado, no han producido una obra que podríamos llamar la gran obra de la estética renacentista, como tampoco ha habido una estética medieval. Podemos inferir los principios estéticos desarrollándolos de teorías que provienen de otros campos filosóficos, por ejemplo, de la filosofía de la historia. Eso es lo más usual y es también lo que vamos a hacer provisionalmente aquí. Primero de todo, estimado público, quiero seguir mostrándoles algunas de las grandes construcciones medievales eh, de la Edad Media, porque esas construcciones medievales nos muestran algo que no pertenece directamente al tema de este curso, pero que es importante para ver la complejidad de la época en que nos movemos. Aquí en Bolivia, como en toda América Latina, es muy popular la idea difundida por Enrique Dussel y otros pensadores de que Europa era, hasta el descubrimiento de América, una península sin importancia o sin mucha importancia del continente euroasiático, y que las culturas china, hindú y musulmana, sobre todo esta última, eran realmente las importantes a nivel mundial. Europa habría sido, hasta comienzos del siglo XVI, o sea, pasando 1492, que es el siglo XV, habría sido realmente una cultura de segunda o de tercera, algo muy secundario a escala mundial. Y la verdad, como siempre, estimado público, es algo más complejo y más diferenciado de lo que dicen algunos autores de moda, como Enrique Dussel. Europa en la Edad Media tuvo ciertamente un gran desarrollo cultural y artístico que se nota, estimado público, en las imágenes que les voy mostrando. En esas imágenes se nota muy claramente, se percibe que no era una cultura secundaria de segunda, que derivaba sus motivos de otros ámbitos civilizatorios. Eso, para pena de Enrique Dussel, simplemente no era verdad. Ninguno de estos
de estas edificaciones que les he mostrado, aquí vemos la Catedral de León, etcétera, ninguna de estas edificaciones, estimado público, es derivación de una cultura, por ejemplo, china, musulmana o de otros ámbitos geográficos. Es realmente una construcción relativamente original que se ha producido dentro de la misma Europa. Por ejemplo, estas catedrales góticas, en general construidas entre 1250 y 1450, los dos siglos del periodo gótico, estas son construcciones con motivos más o menos originales que no han sido derivados, por ejemplo, de la cultura musulmana o de otras culturas extraeuropeas. Y si nosotros tenemos estos ejemplos, aquí por ejemplo les muestro la Catedral de Burgos en España, estimado público, es para mostrarles que en Europa ha habido también en la Edad Media un cierto desarrollo que naturalmente es más reducido en términos globales, más reducido que la época renacentista. Pero no hay duda de que es un arte con calidad propia y esto es una manifestación de una cultura más o menos propia que no debe sus motivos, su, sus técnicas de edificación, sus técnicas de ilustración como estas, no las debe precisamente a mundos extraeuropeos. Aquí tenemos un ejemplo de eso que ya les he mostrado. A la izquierda vitrales, a la derecha pinturas murales. Como ustedes saben, mostrar imágenes de seres humanos, animales o de santos, menos todavía de Dios, es algo hasta hoy estrictamente prohibido en el mundo islámico. Es decir, en el mundo islámico sería impensable la construcción por ejemplo, de vitrales que muestran ante todo y sobre todo, muestran figuras humanas. A la izquierda lo que tenemos son escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ninguna de estas escenas habría sido posible que sean mostradas en un mundo iconoclasta, enemigo de las imágenes, como es el mundo islámico hasta el día de hoy. Aquí vemos, estimado público, otra vez la Catedral de León y algunos ejemplos de catedrales medievales, edificadas mucho antes de del descubrimiento de América, es decir, mucho antes de lo que Dussel llama el inicio de esa terrible modernidad europea. ¿Por qué la iglesia es importante desde el punto de vista cultural, cultural arquitectónico? Porque en eso hay una unanimidad en todas las culturas mundiales, en todas. La religión era hasta el siglo XIX la manifestación más importante de toda cultura. Por lo tanto, también en el mundo musulmán, la edificación de mezquitas ha sido la culminación de su arquitectura. Lo mismo en el mundo cristiano occidental. Aquí tenemos, estimado público, en una población de Castilla, en el centro de España, esto es Burgos, es la Catedral de Burgos, que nunca ha tenido la significación de París o Londres o Roma, y sin embargo aquí vemos los portales tallados de la Catedral de Burgos que nos muestran simplemente una elevada actividad artística de muy buena calidad. Estas son las estatuas, obviamente para instrucción del pueblo ignorante, y escenas aquí en el portal, en el centro de la imagen de la derecha, escenas de los evangelios.
escenas que nos muestran, estimado público, simplemente cómo el pueblo se representaba a sí mismo mediante imágenes escultóricas. Probablemente estas imágenes, aquí vemos dos portales diferentes, ustedes ven con dos santos en la columna del centro diferentes, aquí vemos cómo el pueblo y los artistas eran gente del pueblo, no eran gente de la aristocracia, cómo ese pueblo se representa a sí mismo, cuál es su credo, cuál es su elemento importante de su creencia. La mayoría de los portales han estado pintados en toda Europa. Y aquí hay uno que ha conservado en parte esa pintura. Ustedes ven aquí a Jesucristo en el centro. La imagen ha conservado un fondo rojo, para las otras imágenes fondos azules o restos de pintura amarilla. Ven ustedes cómo esto era la instrucción a esas enormes masas poblacionales que no sabían leer. La iglesia siempre, estimado público, ha tratado de enseñar al público mediante este tipo de manifestación artística. Les muestro esto justamente para comprobar que la Edad Media ha tenido no más un valor cultural más o menos aceptable y que Europa, Burgos, estimado público, no era justamente el centro del mundo, ni el centro de España, para mostrarles que Europa no era esa región tan falta de cultura, tan falta de poder como Dussel la pinta hasta 1492. Es decir, estimado público, estas iglesias góticas, cuya construcción es muy difícil, si ustedes ven sobre todo estos arcos, aquí, estos arcos puntiagudos, con unas columnas altamente estilizadas que se convierten rápidamente en unas líneas muy delgadas, nos muestra esa intención de elevación espiritual. Porque en la estética medieval se creía que cuanto más delgada una columna, más cerca estaba de Dios. Por eso aquí esta gran cantidad de puntas, ustedes ven aquí a la izquierda de la torre, tiene unos arcos clásicos medievales. Aquí ven ustedes el arco medieval no sujeta nada, se ha vuelto mero ornamento estilístico. Aquí todavía sujeta la parte de arriba de esta estructura de la catedralicia. Y estas líneas, estas columnas verticales, ya no sujetan nada. Estas estas columnas amplias de base bastante grande, estas son las que sujetan la estructura muy pesada del techo, etcétera, todo en piedra. Y esto nos lleva a una conclusión a la que Dussel no llega. Esta edificación supone un conocimiento de estática, no estética, de estática, es decir, de cálculo de lo que resiste una estructura, una estática relativamente desarrollada. Y hay hasta hoy, nos han quedado muchos libros, no son libros filosóficos, son instrucciones del maestro constructor a los obreros sobre cómo hay que construir una catedral. Por eso hoy más o menos sabemos, estimado público, por inferencia, qué es lo que pensaban los constructores de estas catedrales, qué es lo que pensaban filosóficamente. Y no hay duda, estimado público, de que había un pensamiento filosófico importante que estaba detrás de esta estructura.
Don Mauricio Rodríguez nos dice que el arco botante era único en la arquitectura europea para sostener muros de altura. Es absolutamente cierto. Vamos a ver estos arcos inmediatamente ahora que los menciona el señor Rodríguez. Les voy a mostrar algunos para que vean ustedes simplemente que los europeos han inventado cosas para construir catedrales que no eran tan copiadas de otras culturas. Aquí están esos arcos. Ven ustedes por fuera de la estructura de la catedral, aquí hay unos pilares, unas columnas relativamente gruesas con esos arcos botantes, que son estas cosas diagonales en curva que sostienen el peso que va hacia los lados, el peso del techo, que era muy grande. En las catedrales góticas siempre había el peligro de que el techo se hunda. Y estos arcos, esta invención estilística, podemos tener opiniones muy diferentes, nos puede parecer que es un adorno exterior sin importancia, pero es una invención modesta, pero que ha servido para mantener estas enormes estructuras de manera más o menos sólida. Estimado público, estas catedrales siempre tenían el peligro de caerse. Siempre había el peligro, sobre todo, de que el techo se hundiera. Y muchos de estos adornos que vemos, muchos de los adornos son simplemente estructuras que ayudan a mantener la iglesia. Los artistas, y esto es lo importante, lo que no ha habido en la cultura islámica por la prohibición de mostrar imágenes y de mostrar muchos colores, los artistas en la época gótica no tenían mucha libertad, eso es verdad, pero tenían algo y han inventado, por ejemplo, esta manera de iluminar un espacio cerrado. Estas son, estimado público, ventanas debajo de la cúpula. Y eso es también un invento europeo que ha tenido un cierto éxito. Como ven ustedes, son edificaciones cuyo interior es relativamente oscuro. Y sin embargo, abriendo ventanas, cosa peligrosa, en una estructura en esa época no había cálculo estructural, no había cómo calcular con exactitud lo que convenía o no convenía hacer con una pared. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ilumina de arriba una parte más o menos importante de una iglesia, con una imagen religiosa aquí en el centro, y cómo se la ilumina desde arriba, mucho antes de la invención de la electricidad o de otras formas modernas. Aquí ven ustedes una interesante iglesia que combina paredes relativamente grandes que no tienen tampoco una función muy clara, como por ejemplo esta pared de adelante, pero que sirve como un modelo interesante. Es una cosa que ha sido discutida ampliamente en esos libros de instrucciones a los obreros, el combinar una superficie lisa, como vemos aquí, con aperturas. Aquí hay ventanas que son aperturas de la pared. Combinarlo, lo que se llama siempre, se ha llamado el contrapunto, que ese es un elemento técnico, por eso no lo vamos a tratar. Es un elemento técnico de la arquitectura que nos dice hay que combinar lo liso con lo aquí, con lo abierto. Aquí también ustedes ven la roseta aquí en esta pared de la catedral, una roseta enorme con vitrales y una parte de la pared es totalmente lisa. Entonces, esos libros de instrucciones del arquitecto jefe, que no era alguien de universidad, a sus capataces y a los obreros, eran simplemente instrucciones
que tenían un valor estético. Y ese valor estético se manifestaba en esas, estimado público, en esas contraposiciones, por ejemplo, entre lo muy ornamentado del centro y paredes relativamente lisas. Aquí vemos una típica roseta de una iglesia medieval. De adentro se veían vitrales, o sea, figuras, santos, vírgenes, escenas religiosas, y afuera se notaba esta severidad de la iglesia, ese intento de subir. Ustedes ven aquí columnas falsas, no sujetan nada. Estas pequeñas columnas son solamente ornamentos que tratan de elevar nuestro espíritu. Es naturalmente algo medio infantil el pensar que una punta dirigida hacia arriba, una columna delgadita, nos iba a alejar de los pecados de la carne y de los pecados del mundo y que iba a dirigir nuestro espíritu hacia arriba. Pero así pensaba la gente en la Edad Media. Así eran las opciones estéticas de esa época que no duraron mucho. Aquí les muestro el castillo de Coca en Castilla la Vieja, en el centro de España. Este castillo, estimado público, tiene un cierto valor artístico porque se han conservado los cuadernos de construcción, o sea, las indicaciones de los capataces, de los maestros de obra. Esto ha sido construido alrededor de 1350 a 1450. Era un castillo real muy bien defendido. Era la época en que la reconquista todavía no estaba concluida y la época también de las guerras civiles en Castilla. El reino de Castilla ha sido lamentablemente sometido a muchas guerras civiles durante la Edad Media. Y este castillo de Coca, una de las residencias favoritas de los reyes católicos, porque era muy seguro, este castillo ha sido construido sobre una columna natural, perdón, sobre una colina natural, y el maestro de obras ha indicado ya que había que combinar partes lisas, que son estas intermedias que están relativamente de color claro, con partes ornamentadas, como ven ustedes aquí, que tiene solamente un valor estético, no tiene ningún valor de estática, o sea, de seguridad de la construcción. Y esa idea de que había que combinar lo liso claro con lo un poco más oscuro ornamentado es algo que favorece el llamado contrapunto, muy popular en toda la Edad Media. Estimado público, aquí tenemos otra catedral clásica que no ha sido terminada, como ven ustedes. Aquí, esto es en París, esta es la catedral de Notre Dame. Las torres no han sido nunca concluidas. La catedral lo que tiene es que adentro es muy grande, con muchos tesoros artísticos de alta calidad y sobre todo también con muchos vitrales, también de alta calidad. Lo que trataban de hacer los arquitectos es algo que ahora, y eso ha sido criticado desde el Renacimiento, que nos parece infantil. Creer que esta elevación, porque esto es muy alto, creer que esa elevación puede elevar el alma de la gente, lo cual es una mera ilusión, eso está claro. Pero eso era la estética oficial de la Edad Media. O sea, el principio era muy, muy elemental y simple. Hay que construir y hay que decorar una edificación para elevar nuestra mentalidad. La mentalidad de la gente normal es una mentalidad dedicada al trabajo y al placer. Y ambos elementos, no el trabajo y el placer, no contribuyen a refinar el alma.
En cambio, se creía en esa protoestética de la Edad Media que esta edificación tan alta, estimado público, la altura de una persona normal llega hasta aquí donde estoy mostrando el cursor, hasta aquí llega la altura de una persona normal. Esto ha sido construido a mano, por eso la fecha es inexacta, por lo menos un siglo de construcción, porque esto era hecho muy cuidadosamente, con mucho esfuerzo también financiero de las de las comunas involucradas y de los gobernantes involucrados, ha sido hecho sin los elementos de la tecnología moderna. No había, por ejemplo, grúas. Todo tenía que ser llevado arriba a mano, en el lomo de la pobre gente que ha construido estas cosas. Realmente era una cosa muy, muy difícil de hacer. En el sur de Francia, cerca de Tolosa, tenemos la ciudad y la catedral de Albi. Aquí está, estimado público. Esta catedral les muestro porque ha sido construida exclusivamente de acuerdo a un programa filosófico. Albi, construida alrededor de 1300 a 1400, Albi fue el centro de los albigenses, de una herejía en la Edad Media, de una herejía que hoy llamaríamos izquierdista. Los albigenses, como los cátaros que dominaron esta región de Tolosa durante el siglo XII al XIII, los albigenses querían renunciar al lujo, renunciar a todo lo superfluo, igual que los cátaros. Querían establecer la igualdad absoluta de los seres humanos. Y uno de los programas de estos herejes para la Iglesia Católica era reducir el tamaño de las iglesias, porque ellos querían que la iglesia sea solo un modesto lugar de congregación de fieles, nada más. Cuando los católicos, es una de las primeras cruzadas internas de la vida europea, la cruzada contra los albigenses, alrededor de 1240. Los católicos, o sea, católico significa en griego lo universal, cuando la fe católica reconquista el sur de Francia y pasa por las armas, fue una matanza horrible de albigenses, entonces a un obispo de Tolosa, que es la ciudad vecina, se le ocurre establecer una estética de carácter más o menos oficial. Y es una estética basada en la contradicción, en la oposición a las teorías comunitaristas, igualitaristas de albigenses y cátaros. Y esa teoría, que es una de las primeras teorías filosóficas, nos dice, la iglesia tiene que ser evidentemente el lugar de la congregación de los fieles, donde los fieles, por ejemplo, canten todos juntos las glorias de Dios, o donde rememoren los fieles las fiestas muy más importantes de la Iglesia Católica. Pero al mismo tiempo, la iglesia debe ser el lugar donde la gente se eleva sobre su vida cotidiana. Por eso la iglesia tiene que ser lo más alta posible. Esta iglesia es interesante porque está hecha con ladrillos, no está hecha con piedra o con mármol, está hecha exclusivamente con ladrillos porque es el material que abundaba y abunda hasta hoy en la región de Tolosa, es el extremo sur de Francia. La indicación de este arzobispo de Tolosa tiene un elemento filosófico que obviamente es medio infantil, estimado público, pero que hay que mencionarlo. Él dijo, el alma de una persona se eleva sobre la cotidianeidad, sobre la medianía que significa la cotidianidad, si el creyente ve
ventanas altas que van hasta el cielo. Entonces, estas ventanas enormes, que es el distintivo de la Catedral de Albi, tenían la función muy elemental, estimado público, de hacer, aquí vemos otra visión de la catedral en su conjunto, tenía, estimado público, la función de elevar el espíritu de la gente. Ahora, como ven ustedes, en la Edad Media no había la idea actual de que había que seguir un solo estilo. Ustedes ven aquí un arco románico, aquí ven un adosamiento muy posterior que imita el gótico florido del norte. Eso por razones de tiempo lo vamos a dejar, el gótico florido, que además filosóficamente no es muy interesante. Entonces, esta catedral con estas ventanas tan altas y además, como era una zona en combate, la iglesia también tenía un poquito el aspecto de un castillo, o sea, de una fortificación medieval. Y aquí vemos muy vagamente, vemos un arco botante, como mencionaba uno de los estimados alumnos, para sostener un poquito, para que el peso de esta construcción se vaya un poquito a esta pilastre adicional que no aumenta a la belleza de la construcción. Posiblemente este aditamento ha sido hecho también por el peligro, porque las paredes están un poco inclinadas. Y eso significaba que si seguía la inclinación se caía la iglesia. Como ustedes ven, todavía se ve que toda esta pared grande se ha inclinado con el paso del tiempo. Y estas cosas tan feas aquí, estos aditamentos, han sido hechos probablemente con la misma función de un arco botante, es decir, impedir la caída de la construcción, porque evidentemente el techo siempre pesaba mucho. Aquí ven ustedes una vista de la ciudad de Albi, como es hoy. Albi, estimado público, es visitada por los turistas, no solo por la catedral, sino porque ha conservado un barrio medieval muy interesante. Además, ustedes pueden ver aquí imágenes típicas de la Edad Media, aquí imágenes de un juicio final. Ven ustedes, aquí vamos a ver posteriormente en el Renacimiento, estas imágenes del juicio final resultan mucho más interesantes. Y la catedral adentro, ese es otro de los motivos por los cuales es muy visitada por los turistas, ha conservado la probable decoración y colores originales de la Edad Media. Cuando nosotros vemos las catedrales de la Edad Media, casi todas nos parecen de un solo color, o sea, monocromáticas, severas y en el fondo un poco aburridas. Y cuando han sido construidas, probablemente eran de más colores. Sobre todo aquí el azul imita el cielo. Entonces la bóveda y las partes aquí superiores de los arcos están pintadas en azul para dar al pueblo la imagen de un cielo. Entonces la gente que estaba aquí, este es el coro de la catedral, aquí atrás de este coro estaban generalmente los fieles, tenían la ilusión de que estaban bajo el cielo cristiano. Es un cielo, obviamente, con muchos motivos religiosos, figuras de todo tipo. La Edad Media, estimado público, era muy colorida y por lo tanto también se han pintado cosas muy diferentes. Como la vida era muy aburrida en la Edad Media, una de las actividades principales era el coro, el canto. Y aquí se sentaban los miembros del coro. Ven ustedes un hermoso sillar, o sea, un conjunto de sillas de madera tallada donde se sentaban los miembros del coro, generalmente varones. Ven ustedes aquí el color original, aquí se nota también el techo grabado, el techo pintado de azul. Estas imágenes, estimado público, tienen solamente una función muy clara.
Yo les quiero mostrar a ustedes que toda teoría con pretensiones universalistas tiene que ser extremadamente cuidadosa con los detalles, porque los detalles siempre, siempre pueden hacer fallar, como dice Popper, un detalle puede llevar una teoría universalista a la caída, porque un detalle significa que la teoría no puede aplicarse a todos los casos. Y este, estimado público, siempre ha sido también la situación de esas teorías universalistas como las de Enrique Dussel, que trata de explicarnos todo el desarrollo del mundo a partir de una cierta época. Yo les muestro aquí la Catedral de Chartres, que es una catedral francesa anterior a Albi. Esto es el comienzo mismo del estilo gótico. Ven ustedes aquí la intención de llegar al cielo por estas puntas. También los techos han sido construidos en punta, porque esto es una edificación del siglo XII, estimado público, y la primera mitad del XIII, o sea, cuando comienza el gótico, y aquí se han conservado algunas casas de esa época, de la época medieval. Y esto significa simplemente una cosa que contradice la opinión de Dussel y de muchas de estas teorías. Europa, estimado público, no era un simple apéndice, sin importancia, sin cultura, medio salvajes, como dice Dussel, que para los musulmanes de la época, los europeos eran los salvajes, etcétera. Todo eso es el deseo de esos autores, pero no necesariamente la realidad. Aquí vemos sobre todo estas famosas estatuas que adornan la parte exterior de la Catedral de Chartres. Les voy a escribir luego el nombre en la pizarra cuando terminemos de ver las imágenes. Aquí tenemos santos de la Iglesia Católica con símbolos muy claros para que la gente simple los reconozca. A la derecha está San Pedro. San Pedro siempre está representado con una llave, ven ustedes, aquí una llave medieval muy complicada, aquí, una llave porque él tenía la llave de los cielos. Aquí ven ustedes otros santos de la Iglesia Católica, cada uno con el signo que llevaban siempre. Estas estatuas están en el exterior de la Catedral de Chartres. Solamente se les quita a veces el polvo que se acumula a menudo, pero no han sido nunca restauradas ni modificadas estas estatuas. Ustedes ven, es una lista, perdón, es una hilera muy larga de santos. Y también aquí está la Virgen María y otras figuras, y no hay duda que los artistas tenían una pequeña libertad para expresar sus sentimientos. Las bases, por ejemplo, los fundamentos sobre los cuales están de pie estos santos son todos diferentes entre sí y no corresponden necesariamente a elementos teológicos. Es de las pocas libertades que tenían los artistas. Aquí ven ustedes una Virgen María. Estimado público, aquí pueden ver ustedes otra representación en piedra de escenas religiosas. Aquí lamentablemente han descabezado a una de las estatuas. Simplemente esto es para que vean ustedes el grado elevado de la habilidad artística arquitectónica de los escultores de estas estatuas. Esto, estimado público, no se improvisa.
de un momento a otro. Esta es, por ejemplo, la Galería de los Reyes. La Catedral de Chartres también tiene una galería de reyes. Aquí ven ustedes, están coronados y aquí una reina. Entonces, estimado público, lo importante aquí es ver lo siguiente. Este es un arte muy refinado dentro de los estrechos límites que imponía la iglesia y esa protoestética predominante en la Edad Media. Todas las figuras son representaciones de personajes muy delgados y altos. No tenían que mostrar jamás obesidad, sino que tenían que mostrar cuerpos muy delgados porque era una de las formas de la espiritualidad de estos santos, profetas, escritores religiosos, etcétera, representados en esta catedral. La imagen de la derecha ya la han visto, aquí son los santos principales de la iglesia, y aquí una enorme cantidad de pequeñas estatuas que adornan esta famosa catedral. La catedral de Chartres tiene también unos vitrales hasta hoy de fama mundial, como está en una localidad cerca de París, pero que no ha tenido nunca un valor bélico estratégico, la zona nunca fue bombardeada y el centro histórico de esta ciudad ha conservado ese aspecto medieval que la hace muy atractiva para los turistas. Esta imagen tomada de cerca, la imagen de la izquierda de un vitral, nos muestra, estimado público, eh, yo creo más claramente que estas otras imágenes de lejos, nos muestra cuál era el contenido de estas imágenes. Por ejemplo, el buen pastor, aquí un santo rezando entre animales, aquí un obispo con otros personajes. Es decir, unían el mensaje religioso con la escenificación de la vida cotidiana en la Edad Media. Y además, estos vitrales servían para ilustrar al público que iba. Aquí tienen ustedes santos y reyes, otro vitral, y aquí la famosa Roseta de la Catedral de Chartres. Es una foto de muy lejos, por eso las imágenes están muy pequeñas. Aquí tal vez una de más cerca. Como les decía, no solamente hay santos, aquí una virgen, etcétera, sino también un rey, aquí este que aparece con el manto rojo, también para impulsar a la gente a algo que es siempre importante, estimado público, que es la obediencia. Aquí tenemos el centro de uno de estas rosetas, que es Cristo Pantocrator, que ya lo hemos visto en los motivos bizantinos. Jesucristo aparece sentado en un trono, cosa que él nunca estuvo sentado en un trono. Ven ustedes, aquí está Jesucristo con un símbolo típico medieval del poder. Aquí el sol y la luna, símbolos que podríamos decir universales, y aquí tenemos una decoración neutra que no tiene carácter religioso. Aquí quiero mostrarles otra representación. La izquierda es la última cena. Ven ustedes, aquí está Jesucristo en el centro levantando el cáliz y los apóstoles están compartiendo la última cena aquí en esta mesa que está mostrada en color blanco. Aquí otras escenas típicas religiosas que hoy no nos dicen casi nada, estimado público, pero que en la Edad Media eran muy importantes. Estas vidrieras, estos vitrales de Chartres, no se lavan por el peligro, estimado público, de dañar los vitrales que se han adelgazado enormemente.
Estos vitrales tienen más de 800 años, son más o menos de 1250. Se han adelgazado y por lo tanto no se los puede lavar o limpiar con ácidos y lamentablemente en el curso de los siglos han acumulado mucho polvo, hollín y otras basuras, sobre todo en la época moderna, ya donde hay desechos industriales. Aquí ven ustedes otra imagen de esta catedral. Esta ya la hemos visto. Esta también. Aquí ven ustedes cómo la catedral era iluminada. Este es un mediodía normal, un mediodía normal, y así era de oscuro el interior de una iglesia medieval. Así, estimado público. Y así había lamentablemente que estar adentro. La iluminación venía de afuera y a la gente normal le parecía algo glorioso. De todas maneras, era una diferencia muy notable con la vida cotidiana, una vida gris, oscura, repetitiva, de la inmensa cantidad de familias normales. En cambio, aquí los colores, el azul, que era el color más caro y más difícil de hacer, por eso es que abunda muchísimo el color azul, porque era difícil de adquirir, etcétera. Hay obviamente, un mensaje proto-filosófico en todas estas imágenes. Es el deseo de agradar a Dios y mostrar a la colectividad las ventajas de una vida religiosa de acuerdo a los preceptos de la iglesia. Eso es lo que muestran estas imágenes. Quiero mostrarles finalmente, estimado público, algunas iglesias góticas para que vean ustedes el final del periodo, para que vean simplemente la calidad de la edificación. Esto no hubiera sido posible si Francia hubiera sido una simple provincia de un mundo mayor africano o asiático, etc. Esto es una muestra que antes de 1492, todo esto es anterior a esa época, que antes de 1492 ya había un nivel cultural relativamente notable. Admito que la mayoría de la población vivía en gran pobreza, como era lo usual en la China, en el mundo musulmán, en el Imperio Otomano. Las masas siempre vivían mal. Pero, estimado público, al mismo tiempo se hacían edificaciones relativamente notables. Estas son catedrales de provincia. También en las provincias, estimado público, que siempre son más pobres que las ciudades capitales, también se hacían obras notables. Esta es otra vez la Catedral de París, Notre Dame, Nuestra Señora de París, que está inconclusa. Las torres no han podido ser terminadas. Ven ustedes aquí la catedral. Por eso es que los reyes de Francia nunca eran, estimado público, coronados en esta catedral. Ningún rey de Francia fue coronado aquí, porque la iglesia era relativamente, o es todavía hoy, relativamente pequeña e inconclusa para ser una capital. Pero no hay duda de la calidad artística. Aquí están estos arcos botantes, ven ustedes, arcos exteriores, que sirven para derivar el peso que hace el techo, ven ustedes esta enorme construcción, derivarlo a los pilares y estos al suelo. Es una cosa que nos parece hoy un poco infantil, pero que dio un muy buen resultado en esas épocas. Estimado público, vamos a pasar ahora a preguntarnos por qué este gran arte gótico, por qué el arte medieval fue rápidamente superado, no solamente superado, sino porque fue criticado severamente
a fines de la Edad Media y en el Renacimiento. Estimado público, aquí tenemos al primer pensador, y el primero que ha establecido los elementos muy rudimentarios de una estética diferente, y los ha establecido criticando a la Edad Media. Por lo tanto, aquí empezamos a escuchar cuál ha sido la crítica a la Edad Media. Tenemos aquí al primer humanista de la historia de la Europa occidental, Francesco Petrarca. He puesto el nombre en la pizarra del chat, lo podemos repetir al final. Veremos rápidamente las imágenes y me permito, estimado público, como se trata de el pensador más importante para toda la estética renacentista, me permito unas cuantas palabras acerca de este señor, pese a que él vivió al final de la Edad Media. Francesco Petrarca, que era natural de Florencia, que vivió una gran parte de su vida en Francia, nació en 1304 y murió en 1374. Era ante todo y sobre todo un poeta y también un autor de textos para ser cantados, o sea, canciones. Ustedes ven aquí en la imagen de la derecha, Petrarca sostiene un libro que se llama Canzoni, simplemente en italiano antiguo son canciones. Su obra principal se llama El Cancionere, o sea, el cancionero, el conjunto de estrofas musicales de alta calidad filosófica. Por eso aquí lo ponemos. ¿Qué nos muestra este señor en contraposición a la cultura medieval? Es el primero que nos dice la época dominada por la Iglesia Católica, la época dominada en general por credos religiosos, es una época del oscurantismo. Él inventa ese término, el oscurantismo. Y él nos dice, estimado público, que la culpa del oscurantismo es el predominio del despotismo clerical. Entonces, este señor Petrarca, que lo vemos aquí, estimado público, coronado con hojas de laurel, también en la imagen de la derecha, él no ve lo positivo de la Edad Media. El estimado público no canta la belleza de estas iglesias medievales que aquí les muestro otra vez a Notre Dame de París o alguna cosa similar. Él lo que ve es la oscuridad que producen las iglesias, tanto dentro de ellas como en forma figurada en toda la cultura. Entonces, la primera crítica de donde nace, estimado público, la idea del oscurantismo medieval es este señor Petrarca que nos dice contra el oscurantismo medieval hay que retornar a los autores antiguos. Todavía él no inventa el término renacimiento, pero él nos dice el término del retorno. Hay que regresar, retornar a la antigüedad clásica precristiana, porque esa antigüedad clásica sería la época de la luminosidad. Hay que volver a la época de la luz, a la época de Platón, de Aristóteles, de Cicerón. Hay que despertar, nos dice él, del sueño infantil de nuestra época. Él se refiere obviamente a la época medieval.
Como ustedes ven, hasta en la terminología, Petrarca se adelanta, por ejemplo, a Immanuel Kant, porque él habla del sueño infantil en la que ha recaído el ser humano durante la larga Edad Media y que ese sueño infantil tiene que ser barrido por la luz de la razón. Son motivos que aparecen muy claramente en la filosofía de la época del siglo de las luces y en los escritos de Immanuel Kant, que tal vez ustedes ya los conocen. Entonces, a partir de la época de Petrarca, sobre todo, estimado público, de la cierta paz que empieza a reinar en Europa después de siglos de luchas interminables, hay también un cierto progreso material. La época que le tocó vivir a Petrarca, que es el siglo XIV de nuestra era, es un siglo de relativos progresos en los campos económico y también en el campo de la edificación de ciudades. Y entonces él contrapone, estimado público, la oscuridad de esa Edad Media, esa oscuridad de los templos, etcétera, él la contrapone a la luminosidad de los templos abiertos de la época de la antigüedad clásica. Esos templos abiertos que no tenían necesidad de ventanas, porque solamente tenían columnas que sostenían el techo, pero que no tenían paredes exteriores en el sentido de las iglesias medievales. Y para Petrarca, ese tipo de edificación antigua era a lo que había que retornar. Petrarca es famoso porque en otro punto importante que tiene que ver directamente con la producción artística posterior, nos muestra, estimado público, el valor del amor entre hombre y mujer. O sea, el amor que no es sagrado, sino el amor mundano. Es el primer autor que se atreve a cantar los aspectos positivos del amor. Un amor entre seres humanos que no esté vinculado ni a la religión ni a las prácticas aconsejadas por la Iglesia. Es el primer autor que canta la belleza y la calidad superior del amor puro, del amor entre hombre y mujer que no tiene que ver con el amor a Dios. Es la celebración de la mujer, no como la Virgen y Madre, que es el motivo clásico de la Edad Media, no la celebración de la mujer como Virgen y Madre, sino de la mujer como, lamentablemente, objeto estético y como ser humano, según Petrarca, de la misma calidad intelectual de los varones. Entonces, aquí lo que hace Petrarca es distinguir las metas de ese amor, distinguirlas por la calidad intelectual, personal y ética de las personas. Es, estimado público, el primer autor que canta el individualismo y el que abiertamente se contrapone al colectivismo, que también fue practicado por la Iglesia medieval en todas sus formas. Les quiero dar solamente el ejemplo más conocido y más plástico. Petrarca canta a la persona individual, a la mujer que tiene cualidades únicas y que por eso es el objeto del enamoramiento de los varones, porque es algo único, algo irrepetible, es decir, un sujeto valioso por sí mismo, que no es valioso por pertenecer
a un colectivo, sino exclusivamente por sus aspectos, cualidades y ventajas personales. Ese es el amor que él canta, muy diferente al amor que la Iglesia Católica propone. Petrarca canta a la persona individual, a esa mujer que reúne las cualidades de belleza, inteligencia, simpatía, etcétera, etcétera, contra la práctica de las procesiones y de los cantos colectivos. Es decir, para el estimado público, la música y el canto tienen que ser referidos a una sola persona. Él critica justamente los coros medievales, lo que hemos visto, los coros en las iglesias, las procesiones que se dedican a cantar. Todo eso, estimado público, es criticado, objetado por Petrarca. Y él, en cambio, canta naturalmente los valores positivos de personas individuales. Pero él tiene, y esto es lo interesante, lo que lo ha hecho también famoso, una opinión realista sobre las mujeres. No son esas madres, esas vírgenes, esa especie de mártir femenino celebrado por la iglesia, porque las mujeres, según Petrarca, también pueden ser crueles, destructivas, deprimentes. El amor a una mujer también puede ser algo desolador. Pero a pesar de eso, es lo más noble que tiene el ser humano. Esas ideas de Petrarca, estimado público, se expanden rápidamente en Italia y luego en el resto de Europa occidental. Quiero mencionar un solo ejemplo de la literatura de esa época. El gran amigo de Petrarca es el poeta Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, que es el primer libro que podríamos llamar de una estética erótica, todavía en los últimos años de la Edad Media. Entonces, aquí hay un desarrollo muy interesante de autores, estimado público, que superan lo que podríamos llamar, según él mismo, Petrarca, la fase que podríamos considerar la fase colectivista del desarrollo humano, y él quiere retornar a una cultura que él, Petrarca, se imagina que es la cultura individualista de la antigüedad. Posiblemente sea una visión equivocada, eso es muy posible, estimado público. Pero lo importante para nosotros es que él, Petrarca, pone dos puntos como los decisivos de la nueva literatura y por lo tanto también de la filosofía. El culto a la persona, no más al colectivo, a las procesiones, a las colectividades, a los rezos de grandes multitudes, nada de eso, sino según él, el descubrimiento del valor de individuos y personas, que según Petrarca era lo usual también en la Edad Media. Su amigo Giovanni Boccaccio, estimado público, no vamos a entrar ahí porque es pura literatura, pero en el Decamerón él celebra el erotismo justamente de figuras que ya están separadas del pensamiento religioso. No son figuras contra la iglesia. Los personajes del Decamerón no son herejes, no son rebeldes religiosos, nada de eso, estimado público, nada de eso. Son gente que sigue las reglas religiosas.
religiosas, pero para no llamar la atención negativamente. O sea, se amoldan a los principios sociales prevalecientes en su tiempo y lo que hacen en la vida es no rebelarse contra la iglesia, pero mostrar su indiferencia frente a los fenómenos y prácticas religiosas. Esta tendencia, aquí vamos a terminar, estimado público, esta tendencia se vuelve muy fuerte en la Edad Media, perdón, en la Edad Moderna, y en la próxima sesión vamos a ocuparnos del primer tratadista renacentista de la estética. Este es el gran pintor y escultor y también literato Giorgio Vasari, quien vive entre 1511 y 1574. Él escribe la primera obra que se llama La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, y él realmente nos muestra el nuevo canon de la estética, sin ser filósofo. Estimado público, por eso lo vamos a tratarlo rápidamente en la próxima sesión a Giorgio Vasari, porque es muy, muy interesante lo que él realmente nos quiere decir. Estimado público, aquí les pongo el nombre por las dudas. Pueden ver ustedes en internet, en cualquier buscador, van a encontrar a este personaje que es el autor del primer compendio de lo que podríamos llamar una estética renacentista. Giorgio Vasari, por favor, hay que escribirlo obviamente separado, se me ha ido un pequeño error. Aquí volveremos a escribir. Así. Este tipo nos va a ocupar en parte la próxima sesión, porque en esa época de una enorme práctica de la estética, el Renacimiento empieza violentamente, estimado público, es como una eclosión, una explosión de talentos literarios y artísticos, pero no filosóficos. No hay ningún pensador importante en todo el Renacimiento, son figuras secundarias de la filosofía, como Erasmo de Rotterdam, o algunos otros, o Giovanni Pico de la Mirandola, que muere a los 30 años y deja una sola obra. Entonces, lo que tenemos que hacer es inferir de la obra de estos autores, Vasari, Pico de la Mirandola, Lorenzo Valla y otros que vamos a tratar en la próxima sesión, vamos a ver cómo ellos, sin querer, sin hacerlo premeditadamente, construyen la estética renacentista que, estimado público, en el fondo simplemente refina y desarrolla los elementos del individualismo, del humanismo que les he contado, refiriéndome al gran Francesco Petrarca, que es prácticamente el inspirador de todos ellos. Aquí ven ustedes el nombre de este gran pensador. Por cuestiones de tiempo, estimado público, aquí debemos concluir. Les deseo todavía que tengan un buen almuerzo y que pasen bien los próximos días. Si no hay alguna duda, alguna opinión, alguna participación, aquí me despediría de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Amiguito. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Me despido de todos ustedes, que lo pasen bien. Muchas gracias. Hasta luego.